Conozca y disfrute el juego de Baccarat, también conocido como Punto y Banca, un juego de mesa que se remonta a la Italia del siglo XV y popularizado en Francia. ¿Estás listo para sumergirte en la emoción del juego? Antes de ver las reglas, conozcamos el valor de las cartas en Baccarat. El as equivale a 1. Las cartas del 2 al 9 su valor nominal. Y la K, Q, J y 10 equivalen a 0. En Baccarat, las decenas no se suman de la manera habitual. Por ejemplo, si tenemos 3 y 5, la suma es 8. Sin embargo, si las cartas muestran 7 y 8, la suma es 15. En este caso, se resta automáticamente la decena, quedando en 5. A continuación analizaremos las reglas específicas del punto y de la banca. Reglas del punto. Primera regla. Si la suma de las cartas del punto está entre 0 y 5, se pedirá una tercera carta. Segunda regla. Si la suma de las cartas del punto es 6 o 7, este se planta y no toma una tercera carta. Tercera regla. Si la suma de las cartas del punto es 8 o 9, gana automáticamente. Esta regla aplica igualmente para la banca. Reglas de la banca. Si el punto pide una tercera carta, la banca también la pedirá, siempre que se cumpla con los siguientes criterios. Si las cartas de la banca suman entre 0 y 2, pide una tercera carta. Si la suma de las cartas de la banca es 3, se pedirá una tercera carta siempre y cuando la tercera carta del punto esté entre 0 y 9. Sin embargo, si la tercera carta del punto es un 8, la banca no tendrá una tercera carta y se define. Si la suma de las cartas de la banca es 4, se pedirá una tercera carta siempre y cuando la tercera carta del punto esté entre 2 y 7. Sin embargo, si la tercera carta del punto es un 0, 1, 8 o 9, la banca no tendrá una tercera carta y se define. Si la suma de las cartas de la banca es 5, se pedirá una tercera carta siempre y cuando la tercera carta del punto esté entre 4 y 7. Sin embargo, si la tercera carta del punto es un 0, 1, 2, 3, 8 o 9, la banca no tendrá una tercera carta y se define. Si la suma de las cartas de la banca es 6, se pedirá una tercera carta siempre y cuando la tercera carta del punto esté entre 6 y 7. Sin embargo, si la tercera carta del punto es distinta a los números anteriores, la banca no tendrá una tercera carta y se define. Y por último, si la suma de las cartas de la banca es 7, esta se planta y no toma una tercera carta, también conocido como no 7. Apuestas del Baccarat. En el Baccarat se apuesta al punto, a la banca o al tie, que significa ancar o empate. Las apuestas del punto y banca pagan una vez lo apostado, mientras que la apuesta al empate paga 8 veces lo apostado. Apuestas adicionales. Primera, par o twins. Si cae par en el punto o par en la banca, paga 5 veces lo apostado. Si cae par en el punto y par en la banca, paga 30 veces lo apostado. En estas dos variantes de la apuesta, no importa ni la figura ni el color de las cartas, únicamente deben ser de valor par.
Segunda, diamante 7. Si la banca gana con una suma de 7 y usando 3 cartas, paga 40 veces lo apostado. Tercera, esmeralda 8. Si el punto gana con una suma de 8 y usando 3 cartas, paga 25 veces lo apostado. Cuarta, perla 9. Tiene 2 posibilidades de ganar con la misma apuesta. Si el punto y la banca con la suma total de las 3 cartas forman un empate de 9, paga 75 veces lo apostado. Si el punto o la banca con la suma total de las 3 cartas da como resultado 9, paga 10 veces lo apostado. Quinta, superdiamante 7. Con la misma apuesta, tienes 2 posibilidades de ganar. Si el punto y la banca con la suma total de las 2 cartas forma empate de 7, paga 50 veces lo apostado. Si el punto y la banca con la suma total de 3 cartas forman empate de 7, paga 200 veces lo apostado. Y por último, tenemos la apuesta a cualquier gema. Apostando en este espacio, gana 6 veces lo apostado. Ahora que ya conoce cómo se juega Baccarat, saliendo la primera carta, no hay más apuestas. Juego de 8 cartas, no va más. Ligando el punto, la casilla 4, bancando la casilla 6. Carta 5. La banca 6, una carta. Otra, bajo a 1 el punto, de 6 pide la banca. Ganó la banca 9 por 1. desafíe su suerte y descubra la emoción en Casinos Marco Polo. Recuerde, su destino está en sus manos. Oriente su suerte. Hagan sus apuestas. Casino Marco Polo es a great time every time.